Pues vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 10 de abril del año 2013. En el escenario internacional como en el nacional hay muchísimos temas. Yo quisiera comenzar tocando un tema que es corto pero es significativo, y es la referencia a la muerte de Margaret Thatcher, que es una de las personalidades más destacadas de la política del siglo XX. Sin duda alguna, el trabajo que esta mujer llevó a cabo en Inglaterra cambió la imagen de la llamada derecha inglesa, pero también cambió la imagen de Inglaterra, y con el cambio de la imagen de Inglaterra contribuyó a los grandes cambios que precipitaron el fin de la Guerra Fría. Margaret Thatcher es una mujer polémica, sin duda alguna. Tiene tantos simpatizantes como detractores. El día de antier, en los noticieros televisados de los canales internacionales se podían ver algunas mantas con mensajes muy agresivos en su contra o mensajes muy positivos a su favor. Margaret Thatcher inicia su carrera en la política siendo diputada en el año de 1959, y a partir de su presencia en la Cámara, en donde destaca como una mujer que tiene muchos argumentos y tiene mucho estilo para defenderse, ella será incorporada a la subsecretaría del Estado de Pensiones por el primer ministro Harold Macmillan. Luego será ministro de Educación, y ahí da el gran salto con Edward Heath. En 1976 pronuncia un célebre discurso en la Cámara en donde explica por qué la Unión Soviética se ha convertido en una amenaza, pero al mismo tiempo por qué la Unión Soviética ha convertido su realidad de agresión en una amenaza interna para este país. El discurso es un discurso visionario. Margaret Thatcher estaba poniendo el dedo en la llaga de la causa por la que se hundió la Unión Soviética. La Unión Soviética no se hunde porque haya una ofensiva en su contra de tipo ideológico, ni porque se haya puesto una cadena de misiles que rodeaba el territorio. La Unión Soviética se derrumba desde adentro, cae por implosión, cae porque no es capaz de responder a la sociedad de su país las promesas de elevar sus niveles de vida y ser capaz de conducir a la Unión Soviética a la forma de vida del mundo occidental. Esto fue el punto débil a partir del cual comenzó a desmoronarse el gran mito que se había generado en torno a los países comunistas encabezados por Rusia. Margaret Thatcher no solamente mantiene este discurso. A través de este discurso, Margaret Thatcher se incorporará al grupo de los Bilderbergers y es la primera mujer que es aceptada en el club de los Bilderberger
que es un club muy exclusivo, sería así como el club de Toby, o sea, aquí puros varones y las mujeres no caben. Y finalmente la presencia de Margaret Thatcher resultará uno de los ingredientes más importantes para darle a este grupo, que es un grupo de políticos, de industriales, de banqueros y de financieros que se reúnen para ponerse de acuerdo en organizar proyectos que les beneficien en todos los órdenes. Este grupo respalda las ideas de Margaret Thatcher y Margaret Thatcher brinca a ser la primera mujer nominada como primer ministro en Inglaterra. Hay que recordar que el discurso sobre la Unión Soviética le ganó el mote o el título de Iron Maiden, la Dama de Hierro, que llevó por el resto de su existencia. O sea, una mujer que sabía defender sus puntos de vista y lo hacía además de una manera no solo inteligente, sino sumamente enfática. Margaret Thatcher le toca vivir la época en la que en Estados Unidos gobierna Ronald Reagan y le toca la época en la que la Iglesia Católica está gobernada por el Papa Juan Pablo II, formándose un bloque de personalidades al cual se agrega todavía Mikhail Gorbachev, y con este núcleo de políticos se inicia el gran cambio que pondrá fin a la Guerra Fría. Sin duda, la personalidad de esta mujer era indispensable para lograr los objetivos que se establecieron los integrantes de esta alianza, que fue lo suficientemente influyente, poderosa y definitiva como para conseguir al final que la Unión Soviética entrara en crisis a partir del derrumbe del gobierno comunista de Polonia. Sobre la alianza de estos personajes, Reagan, Thatcher, Juan Pablo II, Gorbachev, se han escrito ya muchos libros. Es una alianza polémica, sin duda alguna, pero nadie puede negar que cada uno de los actores de esta alianza es por sí mismo un personaje fuera de serie, un personaje que tiene la presencia de un pensamiento muy claro en lo que se refiere al terreno económico, al terreno político, al terreno social, al terreno cultural. Tienen además estas figuras un liderazgo impresionante sobre la sociedad internacional, y todo esto al final conduce a un acontecimiento que sacudió la conciencia del mundo, que fue precisamente el derrumbe del muro de Berlín, y con el derrumbe del muro de Berlín el fin de la Guerra Fría y el inicio de la posmodernidad. Su capacidad de liderazgo, su brava postura en el orden de los valores y de los principios, le hará la líder de un sector amplísimo, no solo de Inglaterra, sino de Europa, pero al mismo tiempo estas cualidades y sobre todo su militancia abierta en contra de los regímenes autoritarios implantados por el comunismo la convertirán en un personaje odioso para la izquierda, como lo ha demostrado esta serie de mantas
exhibidas por los grupos de la izquierda al paso del cortejo de Margaret Thatcher. Esta mujer deja a sus 87 años una huella imborrable en la historia del siglo XX y por esa razón me parece que era imposible evitar el hacer alguna referencia a su desempeño durante los años muy convulsos y muy difíciles precisamente de la Guerra Fría. El segundo tema sigue siendo el tema de Corea. Seguimos todos los días encontrándonos notas que parecen hacer inminente el desencadenamiento de alguna acción radical. Hace 8 días comentábamos que a pesar de todo se mantenía el tránsito de 50,000 norcoreanos de Corea del Norte a Corea del Sur para trabajar en las maquiladoras. Hace 2 días este tráfico fue prohibido por el gobierno de Corea del Norte. Los analistas que trabajan este tema afirman que el caso de las industrias establecidas en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur es el gran termómetro para medir el verdadero calor que existe entre un país y otro. Y todos coinciden en que hace ya un buen número de años que el calor no estaba tan elevado como lo está ahora. Lo que resulta un poco contrastante es que no aparece hasta el momento ninguna realidad que haya provocado esto, es decir, no hay una declaración, no hay una movilización, no hay unos ejercicios militares que uno pudiera decir fueron una imprudencia que desencadenó esto. Todo parece estar provocado por la decisión temperamental del jefe de gobierno de Corea del Norte y esto es altamente riesgoso. Leía ayer algunos comentarios de los equipos de información del presidente Barack Obama que hacen hincapié en que los acontecimientos son impredecibles porque dependen no de un reclamo específico, dependen no de un error que se hubiera cometido, sino dependen del estado de ánimo del jefe de gobierno. Lo que quiere decir que si por alguna razón amaneció muy de malas, el riesgo sube a las nubes y si el hombre amaneció de buenas, pues entonces no va a pasar absolutamente nada. Llama también la atención el papel que ha comenzado a asumir a lo largo de la semana la China comunista. Tradicionalmente desde 1950, en medio de jaloneos, de discrepancias públicas, descalificaciones, etcétera, la relación entre Corea del Norte y la China comunista era una relación muy bien establecida. Era un entramado de intereses de tal importancia que no es que no importara, sino que las cosas que se hacían mal dañaban poco porque había esta fuerza interna de unos y de otros que se sumaban en los proyectos que desde luego golpeaban siempre a Occidente a partir de el paralelo 38. Hoy lo que llama la atención es que el gobierno chino está haciendo primero una exhortación a Corea del Norte a que no haga tonterías y la segunda prácticamente la amenaza de que si intenta hacer algo, los primeros que le van a responder son los chinos. Esto hace también mucho tiempo que no se hubiera podido imaginar por esta relación tan cercana de unos y de otros.
Por lo tanto, seguimos con la inquietante pregunta de si esto será una especie de juego un poco perverso para tratar de medir la capacidad de reacción, la capacidad de aguante del mundo occidental y de los vecinos, las posibilidades de alianzas en un caso de conflicto, o se trata realmente de alguien que, desquiciado por el poder, cualquiera de estos días aprieta un botoncito y arma un problema de muy buen tamaño a nivel mundial. En sintonía con el tema de China y un poco en relación con la visita del presidente Peña Nieto al gobierno chino, se ha publicado en un periódico que se llama La Gran Época un interesante análisis de la economía china hecho por un exprofesor de la Universidad de Beijing titulado Zhang Weiying, que es un economista que durante un buen número de años enseñó en la universidad las formas, las reglas, los mecanismos de la economía para que los jóvenes economistas chinos pudieran incorporarse al mundo globalizado. Según este personaje, él dice que la economía de China ha crecido de manera muy importante, pero en la medida en la que la economía china ha crecido la corrupción del gobierno. Y entonces él dice que en un lapso de tiempo que no es muy largo, se va a comenzar a reflejar la corrupción de la estructura en China, y esto va a poner al Partido Comunista en un terrible dilema. Ponerse a corregir la corrupción, que dice que sería como hacerse harakiri, porque va a tener que buscar en sus propias entrañas el partido la descomposición que se está produciendo, o dos, de plano se abandonan a la corrupción y ahí que suceda lo que tenga que suceder. Él piensa que esta es la alternativa más probable, que el régimen no se atreva realmente a intentar modificar lo que era el sistema económico corrupto, pues porque a la hora de cortar va a comenzar a cortar las venas de los vecinos y de ellos mismos. Entonces, dice él que su predicción es que la corrupción crecerá y la corrupción, dice, acabará con el régimen chino. El Partido Comunista Chino, desde la época de los años 30, siempre presumió de ser un conglomerado de personas que tendrían muchos defectos y serían criticables en muchas cosas, menos en su honestidad. Tanto Mao como sus seguidores más cercanos presumían siempre de que ellos eran los representantes de la honestidad en el sentido más profundo. Sin embargo, a la muerte de Mao, esto comenzó a deteriorarse terriblemente porque la viuda de Mao pretendió adueñarse del poder y para adueñarse del poder utilizó la corrupción. Y entonces la corrupción es como una chispita que cae en un pajar. Basta que la chispita llegue encendida al pajar para que el pajar se incendie. Es decir, la corrupción tiene como característica el que crece de manera, pudiéramos decir, casi geométrica, y por esto han comenzado a aparecer por todos lados integrantes del Partido Comunista,
los 2.600 integrantes del Partido Comunista que asisten a las reuniones, a los encuentros del partido, que en su mayoría están ya incorporados a un régimen de corrupción sumamente acelerado. Hace unos meses, finales del año 2012, si ustedes recuerdan, se hicieron varios juicios en contra de personajes que se quería poner un escarmiento. Esta es la hora en que no se escarmienta a nadie, esta es la hora en que no se ha dicho finalmente qué pasó con esos funcionarios, y muy al estilo de los sistemas más autoritarios, lo que sí pasa es que desaparecen. O sea, el personaje al que le toca que lo señalen ya sabe que no la contó. Simplemente tienen mecanismos de desaparición y hay tantos que nadie los extraña y rápidamente son sustituidos y la maquinaria sigue adelante. Pero sin duda, en la medida en la que la corrupción crece, la estabilidad de los regímenes se vuelve muy poco aceptable y por el contrario comienzan a aparecer toda una serie de efectos cuyo resultado final es siempre la descalificación de los gobiernos. Y decíamos, todo esto lo mencionamos porque el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho una visita al mundo asiático y en esta visita ha aterrizado en China y en Japón. El presidente Peña Nieto se acerca a China con la intención de alcanzar un mercado que le dé a los productos mexicanos una rentabilidad que permita a nuestro país abandonar este marasmo económico en el que nos hemos metido en los últimos 12 años. La relación de el gobierno chino con el gobierno mexicano es una buena relación. Se habla nuevamente de el Tratado del Pacífico Sur y en la relación del Pacífico Sur se hace referencia a que México puede resultar enormemente beneficiado porque contando con países como China y Japón como aliados, sin duda las posibilidades de crecimiento de nuestra exportación pueden ser significativos. Desafortunadamente la situación de Corea parece que ha frustrado alguna reunión que se tenía prevista porque Corea es el otro territorio al que México tiene que recurrir inevitablemente si quiere estar en la línea de los competidores, en la lista de los que sí pueden crecer. ¿Por qué? Porque Corea del Sur es el lugar en donde la investigación sobre la tecnología de la comunicación tiene el más elevado desarrollo. Si queremos estar en la punta de la competencia, si queremos tener elementos que hagan nuestros productos deseables, necesitamos incorporarles en el campo de lo tecnológico estas investigaciones que han sido realizadas principalmente por investigadores de este país, Corea del Sur. Decíamos de Corea del Sur la vez pasada, es uno de los países que tiene una población de 45 o 48 millones de habitantes y es un país que tiene el más bajo índice de natalidad del mundo asiático y el más alto índice de suicidios juveniles.
porque los jóvenes pierden la esperanza muy rápidamente, se desilusionan de todo y recurren con frecuencia al suicidio, lo cual es un dato inquietante. Este país tiene los estudiantes más involucrados en el estudio y en la lectura de todo el mundo. A diferencia de la mayor parte de nuestros países en donde los gobiernos, las universidades, los colegios le están diciendo a los chicos: estudia, lee, prepárate. En Corea, los maestros, los padres de familia les dicen a los hijos: ya no leas, date un rato de descanso, porque hay una verdadera obsesión de los jóvenes por alcanzar un grado de preparación mejor que su competidor más cercano. Y eso, cuando se pierden ciertas proporciones, se vuelve un fenómeno tan negativo que cuando el chico fracasa en vencer a su principal competidor, se suicida, porque para él ya la vida no tiene ningún interés. El presidente mexicano se apersonó también en Japón, y en Japón se volvió a dar cuenta de que se encuentra frente a uno de los grandes productores del mundo asiático, una de las grandes potencias del mundo asiático. Japón no ha perdido su capacidad de producción, ha perdido un poco el liderazgo porque los gobiernos recientes del Japón han resultado incómodos, molestos, no muy simpáticos a los ojos de los vecinos. Pero fuera de esto, el Japón sigue teniendo una creciente industria electrónica, sigue teniendo una enorme capacidad de exportación, y tiene una de las flotas mercantes más importante y numerosa del mundo. Además, tiene los gigantescos petroleros, que son los que envía a Japón a el Golfo Pérsico para surtirse de petróleo, que llega a revitalizar las industrias de este país. En todos los lugares a donde ha llegado el presidente Peña Nieto, las expresiones de cariño hacia México han llamado la atención. Yo escuchaba el día de ayer uno de los noticieros, y el director del noticiero le preguntaba a su corresponsal en Japón, le preguntaba: bueno, pero allá la gente al presidente de México, pues vaya, no les es como cualquiera. Y la respuesta fue: no, al contrario, hay muchísima gente parada en las calles viendo al presidente de México y aplaudiendo cuando pasa. Dice, el interés por México es un interés que va creciendo. Esto no deja de ser interesante porque tal pareciera que México está entrando en esa circunstancia, en esta etapa en la que se comienzan a sumar elementos de diferentes medios y se están potenciando entre ellos, y eso le puede dar a nuestro país un salto cualitativo en el terreno internacional verdaderamente importante. Sobre los temas de orden nacional, hay un editorial de Federico Reyes Heroles del día de ayer que a mí me parece que está señalándonos las alternativas que se nos plantean frente a estas señales tan inquietantes de las guardias civiles de los poblados, el rechazo de los maestros a las evaluaciones, el reto de los maestros
al gobierno bloqueando las vías de tránsito, capturando estaciones de radio, apedreando los congresos locales. Es decir, ya están llegando a un grado de provocación que inquieta y que en algunos casos intimida. Y entonces Federico Reyes Heroles dice el día de ayer en su editorial: la reacción natural en cualquier democracia hubiera sido la triste aceptación. Cuando las posiciones se polarizan y la intolerancia se impone, el final de la historia es previsible. La fuerza pública debe intervenir para restablecer el orden. Esa violencia legítima, así le dice Weber, es la garantía de los ciudadanos. Si quiero seguir viviendo en paz y que mi patrimonio y empleo estén garantizados, el uso de la fuerza pública es triste, pero inevitable. Esa sería la reacción de un ciudadano acostumbrado a los usos democráticos. Pero en México hay algo muy distinto después de la liberación por parte de la Policía Federal de la llamada Autopista del Sol. La reacción fue un gran aplauso. Allí están las primeras planas de los periódicos y el alud de comentarios de todo tipo. No es la primera ocasión en que ocurre. Vale recordar la entrada de la PFP en Ciudad Universitaria después de casi un año de ocupación violenta. ¿Cómo explicar la reacción mexicana? Decir que el 68 y el 71 generaron un trauma es un inevitable lugar común. Esos sucesos paralizaron a muchos gobernantes priistas. Los usuarios de las estrategias violentas se envalentonaron y los actos violentos se multiplicaron. Llegaron nuevos excesos traumáticos. Atenco, la APO en Oaxaca, mostraron la falta de experiencia y el profesionalismo de nuestras policías. El descrédito de los cuerpos policíacos creció. El uso de la fuerza pública es válido solo respetando el orden jurídico. Y entonces, sobre esta tónica, Federico Reyes Heroles se va preguntando: ¿qué cosa está pasando en estos desafíos que nos están lanzando los grupos de maestros y los manifestantes en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca? ¿Qué nos están queriendo decir? ¿Y cómo les estamos respondiendo? Y entonces Federico Reyes Heroles nos pone sobre la mesa el gran dilema de los gobernadores de estas dos entidades. O son capaces de poner orden y por lo tanto gobiernan, o si no, que presenten su renuncia y digan que no pueden, y si no pueden, que le dejen el lugar a alguien que sí pueda. Porque lo que no puede tolerarse es que los gobernadores, frente a un escenario tan inquietante, simplemente se abstengan de participar, diciendo: yo no los ataco porque si los ataco, pues ya tengo memoria de lo que le pasó al otro gobernador, todo mundo se le va encima, pues entonces yo me retiro. Dice Federico Reyes Heroles: parece que nos estamos enfrentando finalmente al dilema de democracia o palocracia, es decir, ¿qué vamos a tener? ¿Garrotes o vamos a tener ley? Y dice Federico Reyes Heroles: los gobernadores como los presidentes no tienen alternativa. No tienen alternativa porque su obligación es respetar el Estado de Derecho. Eso no lo puede vulnerar un gobernador ni un presidente. No puede decir: ¿saben qué? Aquí no voy a respetar el Estado de Derecho y voy a hacer alguna otra cosa. Eso ni se puede ni se debe. La realidad de los gobernadores es que están pretendiendo eludir su responsabilidad más clara,
que es la de respetar el orden dentro de su entidad. Y respetar el orden significa que los viajeros que van a través de la autopista del Sol puedan cruzar de un lado para otro sin que se tengan que tropezar con el montón de maestros que no les permiten pasar. Respetar el Estado de Derecho significa que desaparezcan esas policías improvisadas en los poblados que, precisamente porque nadie las regula, en un momento dado pueden provocar tragedias verdaderamente terribles, porque si aparece una entidad que no está considerada dentro del marco del derecho, si no hay una reglamentación para su acción, si no hay una reglamentación para su responsabilidad, pues simplemente se está dejando en manos de un encapuchado o de alguien que se pone un paliacate en la cara la posibilidad de darle un mal golpe o hasta de matar a alguien sin que se le pueda tomar cuentas, pues porque están defendiendo a la comunidad o están defendiendo a la entidad civil. No se puede permitir lo que está pasando, que llegan primero los guardias estos improvisados y protegen a los maestros para que la PFP no los pueda detener. Y luego los maestros se ponen en 3 filas para evitar que la PFP detenga a los policías. Resulta que ni los maestros, ni los policías, ni nadie está dejando que las soluciones a la problemática que está viviendo el país finalmente se puedan aplicar y podamos evaluar si realmente funcionan o no. Hay una clara intención de algunos de los grupos que están en rebeldía de decir desde ahora que no van a aceptar la evaluación. Y como comentábamos ya en algún momento, se han puesto en algunas circunstancias generosos y dicen: estamos dispuestos a la evaluación siempre y cuando sea autoevaluación. O sea, yo me evalúo a mí mismo y ¿qué voy a decir? ¿Que me repruebo? Yo quisiera saber cuántos maestros van a ser lo suficientemente honestos como que parados frente al espejo digan honestamente yo sé que no puedo. Pues yo creo que habrá por ahí algunos, supongo que quedará algún resto de honestidad todavía allí y no podemos descalificar a todos, pero que la mayoría van a considerar que son lo más cercano a un genio que tiene que ser premiado, pues me parece que es lo más lógico. Cuando los resultados en las pruebas a los alumnos lo que nos señalan es no que los maestros no saben, lo que nos señalan es que los maestros no enseñan, porque en algún momento los maestros han salido ahí con el orgullo por delante diciendo, a ver, que me vengan a preguntar, y a lo mejor si uno va y les pregunta, saben y contestan. La pregunta es, si saben y contestan, ¿por qué no enseñan? Porque para eso están, ¿sí? La obligación fundamental de un maestro es enseñar. Si no puede enseñar, pues simplemente no sirve para esto, podrá servir para otra cosa. Yo creo que todos conocemos, a mí me tocó en el colegio conocer a algunos maestros que uno platicaba con ellos y se asombraba de su erudición, de su preparación. Pero no los pusieron a dar clases porque el personaje no daba una. No era lo suyo el enseñar. Y enseñar es uno de los pocos verbos transitivos que existen. Se mide en el que recibe la enseñanza. Ahí es donde uno sabe si enseñó o no. Uno pudo haber dado la clase, pero la clase no es la garantía de que el alumno haya aprendido. Lo que nos dice si el maestro cumplió o no es la evaluación del conocimiento del estudiante, porque en ese momento, evaluando al estudiante, sabemos si el maestro
sea un erudito o no, es capaz de enseñar. Porque también hay ese otro caso muy peculiar de maestros que medio se saben las cosas, pero son muy buenos para transmitir y hasta dan la impresión de ser mucho más capaces de lo que en realidad son. Pero el punto que estamos planteando es que el magisterio rechaza la evaluación a los alumnos y la evaluación a los maestros. Y nos está diciendo, estamos dispuestos a seguir enviando el mismo número de muchachos con la misma preparación que tienen ahora. Y la experiencia que los maestros en la universidad tenemos respecto de los que vienen de las escuelas preparatorias y secundarias para ingresar en la universidad es cada vez más inquietante, porque nos estamos encontrando con personas para las cuales resulta un enigma el seguir el hilo de una explicación, personas que les cuesta trabajo la lectura. Si siempre en este país nuestro la lectura ha sido uno de los desafíos más difíciles de confrontar con éxito, yo siempre digo que en México la gente no lee ni en defensa propia y eso nos hace terriblemente vulnerables. Si nosotros no tenemos la capacidad de lectura y la capacidad de abstracción, en ese momento nos encontramos con un escenario en el cual nuestros alumnos no van a tener capacidad de competir con quienes en otras latitudes, los chinos, los hindúes y los de cualquier otro país, se van calificando cada vez más en esas áreas específicas y por eso están logrando éxitos tan notables. Por otro lado, ¿cómo vamos a derivar en las universidades la vocación de los chicos a la investigación si el chico no tiene los elementos fundamentales del conocimiento? ¿De dónde va a sacar capacidad de investigación si la investigación supone una preparación previa? El que investiga es porque tiene el conocimiento que le permite descubrir los vestigios que le hacen encontrar cosas nuevas, porque si no supiera se tropieza con los vestigios y no los reconoce, los deja allí porque no tiene la preparación. Nuestros sistemas universitarios necesitan cada vez más implementar programas de investigación cada vez más importantes, cada vez más amplios, cada vez más profundos, y esto supone un material humano con una capacitación extraordinariamente actualizada para responder a estas necesidades. Y por el contrario, nos estamos encontrando con que la generalidad del estudiantado presenta enormes deficiencias y agujeros del conocimiento que en algunos casos son verdaderamente serios. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, se puede resolver con las pruebas de enlace que nos permiten decir en tal región necesitamos poner más énfasis en tales materias, necesitamos que los maestros adquieran mejores técnicas de enseñanza en áreas específicas para que al final los alumnos, al llegar a la institución universitaria, tengan las herramientas para poder hacer las cosas. Ya en alguna ocasión comentamos que hay dos ejemplos que son muy representativos de esta crisis de la educación a nivel internacional, porque el problema de la educación es un problema global. En China, el gobierno chino está derivando una serie de programas educativos para hacerlos exclusivos de las zonas urbanas.
Entonces, lo que los alumnos que viven en las zonas urbanas estudian en los colegios y en las universidades es una enseñanza que difiere de los alumnos que se quedan en el campo. Los que se quedan en el campo tienen programas específicos para mejorar las cosechas, para lograr mejores instalaciones en donde guardar los granos, para establecer medidas de prevención de plagas. Es decir, son unos expertos en lo que van a hacer. Ellos no conocen de trámites de relaciones internacionales en el comercio. Eso le toca al que se va a encargar de eso. Y Paul Kennedy, en su libro Rumbo al siglo XXI, dice: esta forma de enfrentar la educación le provocó a China innumerables críticas y, sin embargo, le está dando magníficos resultados. En cambio, ¿qué le está sucediendo a la India? Dice Paul Kennedy: la India tiene el más alto índice de producción de economistas del mundo. Dice, compre usted cualquier revista de economía de las organizaciones de las Naciones Unidas y revise el número de hindúes que hay ahí. Dice, y es mayoritario. Dice, los hindúes son magníficos en el terreno de la economía, son muy buenos en la investigación atómica, son muy buenos en una serie de áreas en donde en la India no tienen porvenir. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Dice que los cerebros más preparados y más privilegiados de la India están yendo a parar a Nueva York, a Londres, están yendo a parar a los lugares en donde se están haciendo investigaciones sobre economía muy serias y muy profundas, pero nadie resuelve los problemas de la India que ahí están atorados. Entonces dice, resulta que la crítica que se le hizo a la China ahora se vuelve una alabanza, porque se dice, los chinos se dieron cuenta de que si quieren resolver el problema del campo, necesitan preparar a gente que se quede en el campo, porque ellos son los que tienen los conocimientos, los argumentos y las herramientas para decir qué se puede y qué no se puede, qué se debe y qué no se debe hacer. En cambio, si se le da la misma educación al que está en el campo y al que está en la ciudad, ni uno aprende lo del campo ni el otro aprende lo de la ciudad. Se tiene una enseñanza martajadita en la que conocen un poco de cada uno de los temas, pero no tienen la capacidad para enfrentarse en una solución de mayor fondo. No cabe duda que el planteamiento es un planteamiento que se vuelve inquietante, porque tenemos una reprobación, según las estimaciones de los últimos censos que se han hecho sobre este tema, muy elevada. Tenemos muchos alumnos reprobados, y el tener muchos alumnos reprobados significa dos cosas: o los alumnos tienen alguna deficiencia que no les permite estudiar, y ahí viene toda una serie de comentarios de educadores y psicólogos que dicen que a un cierto sector de nuestros niños que tienen una pésima alimentación se les cortan las posibilidades reales de comprender muchos temas, de comprender muchos planteamientos que requieren la plenitud del organismo funcionando bien. Y entonces dicen, esto supondría que si detectamos que nuestra falla viene porque nuestros chicos tienen deficiencias, pues tenemos que mejorar su alimentación. Ahora que se está debatiendo si la escuela va a ser una escuela de mayor número de horas, esto significará que los alumnos que se quedan tendrán que tomar sus alimentos ahí, y particularmente en los colegios de gobierno
será el propio gobierno el que tiene la responsabilidad de proporcionarle al educando su alimentación. En Canadá así es, y yo tengo 2 nietas que están en Montreal, y ellas tienen esos horarios y ellas reciben alimentación de la escuela. O sea, pueden llevar cosas de su casa, pero la norma es que comen lo que les da la escuela, y esto es una dieta muy bien balanceada, muy bien preparada para que el alumno responda. Esta es una posible fuente de explicación del aumento en las reprobaciones. Y la otra es que los maestros no estén enseñando bien, y que si el maestro no enseña bien, pues ahí tenemos un problema que tenemos que resolver de otra manera. Si el chico necesita una buena alimentación, la respuesta es muy clara. La solución está en darle un lunch que le permita tener esa capacidad para poder competir. Perfecto. Y si el alumno no aprende porque el maestro no enseña, ¿ustedes tienen idea de la cantidad de horas que han perdido los niños en Oaxaca y en Guerrero en los últimos meses a causa de las manifestaciones de los maestros? Es verdaderamente escandaloso, es algo indignante. ¿Qué va a pasar cuando se le ponga la prueba a uno de esos alumnos? La va a reprobar porque no le han dado clases. Entonces no es que no coma bien, no es que en su casa no haya un clima social que le ayude a estudiar, lo que pasa es que no le enseñan. Y entonces este tema de los maestros en huelga, este tema de los maestros que rechazan las disposiciones de evaluaciones, es algo que tiene que resolverse con el principio del derecho dentro del campo de la autoridad. La Cámara de Diputados ha hecho un llamado el día de antier, un llamado muy serio, y ha sido una especie de jalón de orejas a los gobernadores de Oaxaca y de Guerrero, diciendo que no es posible que este clima de intranquilidad continúe en estas entidades, porque el daño que se le está haciendo a la estructura económica de los estados y el daño que se le está haciendo a los educandos es irreparable. La pregunta es cómo van a responder los gobernadores. ¿Qué van a hacer los gobernadores? Los gobernadores van a actuar al estilo Acteal y van a mandar a un conjunto de acelerados, garrote en mano, a ponerle una paliza al primero que se asome. ¿Eso va a resolver el problema? Solo va a agravar. Se necesita actuar dentro de la ley, pero se necesita actuar. En el caso de Oaxaca, resulta inquietante el encontrarse incluso con letreros pintados en las paredes que dicen lindezas como esta: turistas, largo de Oaxaca, no queremos turistas en Oaxaca, cuando uno de los elementos económicos fundamentales de la entidad es el turismo. Y uno pregunta, bueno, ¿y quién puso eso? Los maestros. Y dice uno, valientes maestros, ¿qué están enseñando? Ni siquiera a respetar las reglas de la supervivencia de la región, como es la aportación que hacen los turistas al consumir las diferentes artesanías que hay en la región y el conocer los lugares tan bonitos que hay en la entidad. Y yo me pregunto, ¿qué hay en la mente del maestro que pone eso? ¿Qué es lo que él estaría proponiendo para resolver la situación? Que todo se quede como está, que sigamos teniendo malos maestros y por lo tanto malos alumnos, y por lo tanto no podamos incorporarnos a los desafíos de la productividad y de la comercialización que se nos están planteando. No lo sé, pero sin duda estamos, como dice Federico Reyes Heroles, exactamente en el límite de la situación. Estamos en un estado límite, en una circunstancia límite. Ya no se puede permitir más.
y los gobernadores tienen que encontrar el camino para resolver esto sin cometer ellos ahora las incivilidades de ir a apalear a los de enfrente, porque de esa manera ni se resuelve el problema y por el contrario se va a partidizar con resultados que son verdaderamente desastrosos. Pues si les parece, dejaremos nuestro análisis hasta aquí y continuaremos con nuestros temas la semana próxima.